Saludos familia de Espacio Espiritual. Bienvenido a una entrega más, ¿verdad?, de este servidor, el cual les recuerdo, solo soy un simple mensajero. Así que si digo algo que no es de tu agrado, pero está sustentado aquí en la Biblia, te pido que por favor no lo tomes a mal. Simplemente no puedo cambiar lo que dice aquí, ¿verdad? Mi deber es respetar y enseñar lo que Dios puso ahí para nosotros, tanto para ti como para mí, de una manera clara, sencilla y real. De modo que puedas entender quién es Él, quiénes somos nosotros y a qué vinimos de paso por este mundo. Amén. Si usted desea contribuir con nuestro crecimiento, algo que puede hacer es suscribirte a nuestro canal, compartir nuestros devocionales con otras personas y desde luego activar la campana de notificaciones para que les llegue un aviso cada vez que tengamos nuevo contenido disponible. Bien, como es lo apropiado, vamos a orar antes de empezar para poner nuestro tema de hoy en manos de Dios, en manos del motivo real por el cual estamos aquí. Dios. Amén. Dios Padre, gracias. Gracias, Señor, porque usted es bueno, usted es misericordioso, Padre. Y definitivamente lo mejor que podemos hacer es tener una relación con usted, Padre. Y venir a su Biblia, venir a su manual día a día, Señor, para aprender de ella. Gracias, Padre, por la oportunidad de compartir mi fe con tantas personas alrededor del mundo. Yo lo oro y le pido, Padre, por las personas que van a ver este devocional, por su corazón, Padre, que puedan sentir su espíritu y puedan sentir de qué manera usted quiere trabajar en la vida de ellos y quiere trabajar y darle una nueva vida, darle una nueva manera de pensar, darle un nuevo carácter y una nueva mentalidad en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Yo le oro y le pido que por favor sea usted y no yo, Padre, que no se fijen en mí, sino en lo que vamos a ver en la Biblia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, para iniciar, nuestro tema de hoy se llama influencias que matan. Influencias que matan. Y nuestra primera escritura está en Juan 3 del 22 al 30. Juan capítulo 3 del 22 al 30. Les saldré en pantalla y estaré utilizando la versión Dios habla hoy. La Biblia dice: después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea, donde pasó algún tiempo con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y la gente iba y era bautizada. Esto sucedió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Pero algunos de los seguidores de Juan comenzaron a discutir con un judío sobre el asunto de la purificación, y fueron a decirle a Juan: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, ahora está bautizando y todos lo siguen. Juan les dijo: nadie puede tener nada si Dios no se lo da. Ustedes mismos me oyeron decir claramente que yo no soy el Mesías, sino uno que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la novia es el novio, y el amigo del novio que está allí y lo escucha se llena de alegría al oírlo hablar. Así también mi alegría es ahora completa. Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. Amén. Aquí vemos dos hombres, dos personas, dos hombres de Dios trabajando. Uno era Jesús, el cual ya tenemos una idea, ¿verdad?, de cómo era su día a día en cuanto a trabajar y servir a los demás. Jesús era una persona que impactaba y transformaba la vida de todas las personas que encontraba a su paso. Jesús era el mensaje del Dios viviente hecho carne, aquel que profetizaron las Escrituras, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, que venía como una luz de Dios a este mundo lleno de oscuridad y de maldad. Y el otro era Juan el Bautista, el mensajero que venía delante de Jesús a prepararle el camino, en Malaquías 3:1, y el cual vimos, ¿verdad?, sobre él en nuestro mensaje anterior. Y de paso aprovecho, si aún no lo has visto, el mensaje se llama Celo terrenal versus celo espiritual, y el mismo está disponible en este mismo canal. Abajo te pondré el link por si acaso lo quieres ver. Volviendo a nuestra escritura, ambos estaban trabajando, ¿verdad?, como vimos. Entonces
algunos seguidores de Juan se enfrascan en una discusión sobre la purificación, o sea, sobre el bautismo, con un judío. Por si acaso, ¿qué estaban haciendo Juan el Bautista y Jesús junto a sus discípulos en ese momento? Bautizando, ¿verdad? En lugares diferentes, pero ambos estaban haciendo lo mismo, para el mismo Dios, ¿verdad? Entonces, uno se pone a pensar y reflexionar en esto, en por qué estos seguidores, ¿verdad?, de Juan el Bautista van donde él a decirles lo que Jesús y sus discípulos estaban haciendo cerca de ellos, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿qué está pasando aquí? Como que hay algo que no está bien, como que hay algo que no encaja. ¿Ah? ¿Cómo es que estos seguidores de Juan discuten con una persona sobre el bautismo y entonces van donde su maestro a crear un conflicto, a hacer una controversia de algo tan importante espiritualmente hablando? Y si notan, hasta le ponen un poquito de sazón al asunto, le ponen un poquito de no sé qué. Dicen, el mismo que estaba contigo y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando. Ah, ¿y sabes qué? Todo lo sigue. Yo me imagino, eso fue como un chisme. ¿Qué sucedía con estos discípulos de Juan el Bautista? ¿Acaso no se suponía que ellos estaban siguiendo a Juan porque querían seguir los pasos de Jesús? ¿No se supone que ellos estaban con Juan para sumar, para ayudar al ministerio de Jesús? ¿Saben? Estas personas que vemos aquí se enfocaron más en el mensajero, ¿verdad?, en Juan el Bautista, que en el mensaje de Dios, o sea, en Jesús. Otra hipótesis, algo también a lo que pensé, es que quizás seguían a Juan, pero no entendían realmente cuál era el verdadero propósito de este gran hombre de Dios y cuál era su trabajo en ese momento. Lo llegué a pensar. Y gracias a Dios que Juan aquí lo pone en contexto, ¿verdad? Y les explica claramente quién es Jesús y cuál era su papel, que él simplemente era un mensajero, pero también que tenía que cumplirse la escritura, ¿verdad? Tenía que cumplirse la voluntad de Dios, que era lo más importante. Y quiero hacer un énfasis en este ejemplo, ¿verdad?, que Juan utiliza con sus discípulos, y porque quiero que lo recuerden más adelante. ¿Quién era Juan en este ejemplo? En el ejemplo de la boda. Un amigo del novio. ¿Quién era Jesús? Obviamente, el novio. El importante en esta unión, ¿verdad? Para su amigo, para Juan. ¿Y en qué consistía esta unión? El encuentro entre Jesús y aquellas personas a quienes a través de su fe en Él tendrían una oportunidad de arrepentirse y luchar por su alma y llegar a Dios. O sea, nosotros, usted y yo. La pregunta es, algo que me pregunto, ¿entendieron ellos a su maestro Juan? ¿Entendieron y comprendieron lo que él les dijo? O quizás estaban escuchando otras voces, quizás estaban escuchando otras enseñanzas que no le permitían entender a su maestro. Pero vamos a verlo en la Biblia. Mateo 9, 14 al 17, Dios habla hoy. Mateo 9, del 14 al 17, Dios habla hoy. La Biblia dice, los seguidores de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, nosotros y los fariseos ayunamos mucho, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús le contestó, ¿acaso pueden estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio, entonces sí ayunarán. Nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo se encoge y rompe el vestido viejo. El desgarrón se hace mayor. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque los cueros se revientan y tanto el vino como los cueros se pierden. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos, para que así se conserven las dos cosas. Amén. Primero, noten la influencia, ¿verdad?, y la referencia que utilizan estos discípulos de Juan el Bautista. Pueden notar el estándar de ellos y cómo cuestionan a Jesús sobre sus enseñanzas a sus discípulos. ¡Wow! Yo leí esto
y me quedé perplejo. Y ¿saben qué? Esto nos enseña, primero, que no entendieron las enseñanzas de su maestro, aquello que vimos que Juan Bautista le enseñó, el Bautista. Y segundo, que algunos de los seguidores de Juan tenían influencias externas. ¿Cuáles eran? Los fariseos y maestros de la ley, que no le podían permitir identificar quién era Jesús realmente y cuál era su propósito viniendo físicamente a este mundo. Y segundo, no sé si lo notan, aquí Jesús utiliza el mismo ejemplo sobre la boda que Juan el Bautista utilizó con sus seguidores, aun cuando Jesús no estaba presente en ese momento con ellos. ¿Se dieron cuenta? Claro está, usted y yo nos dimos cuenta de eso, pero ellos no. Entonces, Jesús les enseña, ¿verdad?, espiritualmente hablando, las diferencias entre sus enseñanzas, ¿verdad?, entre él y las enseñanzas, lo que él estaba enseñando, que venía de Dios, y la religión tradicional impuesta por el hombre, la cual no estaba dirigida hacia Dios, sino que más bien estaba basada en la apariencia religiosa ante los demás. Recuerden que el mismo Jesús tuvo que enseñar sobre el ayuno en Mateo 6:17. Ellos no sabían cómo ayunar correctamente, por ende no hacían un ayuno discreto y en secreto, sino para agradar al hombre. No hacían un ayuno para agradar a Dios, sino públicamente para que los demás vean que estaban ayunando. Ahora ya sabemos qué pasaba realmente con estos seguidores de Juan el Bautista. Varias versiones en la Biblia lo llaman discípulos de Juan. Y este tema es para reflexionarlo, familia. Te hago una pregunta. ¿Qué o quién está influenciando en ti? ¿Qué influencias externas estás recibiendo? ¿Qué cosas están haciendo ruido en tu vida? Y cuando hablo de ruido, me refiero a que escuchamos todos, absorbemos todo, pero al final del día quizás no te suman nada espiritualmente hablando. Al final del día tal vez no te aportan nada a tu fe y convicción a Dios, pero tampoco vienen de Jesús. Por ende, no te pueden llevar a la cruz. En un mundo secular, un mundo fuera del reino, ¿verdad?, tan polarizado hoy día, lleno de tantos alfas y de un sistema mundano que quiere robarse nuestra atención, que quiere enseñarnos cómo criar nuestros hijos, que quieren influir en la educación de nuestros hijos, que quieren influir en cómo llevar nuestros matrimonios, nuestra relación de pareja, en qué escuchamos, y en qué vemos, hasta qué leemos y qué hacemos en nuestro tiempo libre. Si esas cosas no te llevan a Dios, si esas cosas no te llevan a Jesús, si no te llevan a la Biblia, si no te llevan a la cruz, créeme, son influencias que matan. Quizás no físicamente, y puede que hasta sí, pero espiritualmente son toxinas que poco a poco irán ensuciando y contaminando tu ADN espiritual. Son influencias que, si lo piensas bien, absorben nuestra atención, absorben nuestro tiempo, absorben nuestra energía. Piénsalo, estas personas estaban con Juan el Bautista, aquel que vino a preparar el camino para Jesús, para el Hijo de Dios, ¿verdad? Y que por ende, ¿a quién se suponía que deberían seguir? A Jesús. Del mismo modo, Jesús vino a nosotros. Parte del mismo Dios se hizo carne y vino a este mundo a sufrir, a soportar dolor, humillaciones, a dar su vida por ti y por mí. Todo para que tú y yo hoy día tengamos la oportunidad de arrepentirnos, tengamos la oportunidad de cambiar de vida y luchar por nuestras almas. Te hago la misma pregunta. ¿A quién se supone que tú y yo también debemos seguir? A Jesús. Si no entendiste esto, te repito, Dios entregó a su Hijo en sacrificio vivo por ti y por mí.
¿Vas a dejar que las cosas a tu alrededor te roben la atención y que te olvides de esto? ¿O vas a aprovechar la única oportunidad que tienes, la única oportunidad que tengo y la cual llamamos vida para corresponderle a Él? En este mensaje podemos aprender cómo los seguidores y discípulos de Juan el Bautista, aún estando tan cerca de Jesús, familia, y con alguien que lo amaba tanto y que enseñaba sobre Él, que era Juan el Bautista, aún así, estas personas no entendieron el mensaje, no entendían quién era Él, hasta el punto de llegar a cuestionar al mismo Jesús y sus enseñanzas. ¿Todo por qué? Porque se rodearon de una influencia que era totalmente religiosa y no espiritual. Una influencia no saludable, bíblicamente hablando, y que en vez de enseñarnos, ¿verdad?, y llevarlos hacia Dios, los estaba llevando hacia ellos mismos. Influencias que lejos de llevarlos a Jesús, a aprender de Él, a aprender de sus enseñanzas y crecer en su fe, lo arrastraban a su mundo de pecado y de maldad. Este tipo de influencias las hay hoy día, igual que en ese entonces. No tengan la menor duda de esto. Este tipo de influencias no conducen a la vida eterna, sino que al contrario, nos alejan de Dios. Así que seas un discípulo de Cristo o cristiano o no, cuídate de esto, cuídate de esto. Estas influencias son influencias que matan. Familia, gracias por su tiempo, mi respeto y aprecio para ustedes. Gracias, nos vemos pronto. Amén.